En la vasta historia de la humanidad, pocos imperios han dejado una huella tan profunda como el Imperio Romano. Pero, a pesar de su grandeza, muchos de sus secretos permanecen ocultos en las sombras del tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez qué misterios se esconden detrás de sus monumentos y relatos? Hoy, nos adentraremos en intrigantes enigmas que, aún siglos después de su caída, siguen desafiando a historiadores y curiosos por igual. Uno de los más fascinantes es la desaparición de la tumba de Nerón. ¿Dónde fue realmente enterrado este emperador que marcó una época de excesos y controversias? Y, lo más sorprendente, ¿por qué su tumba fue ocultada? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar por completo nuestra comprensión de su legado. Luego, hay un misterio que envuelve a Palmira, una ciudad que en su apogeo fue un centro de riqueza y cultura. Pero, ¿cómo es posible que una metrópoli tan prominente haya quedado casi borrada de la historia? Su desvanecimiento es un rompecabezas que intrigará a cualquiera que se asome a su historia. El incendio de Roma en el año 64 después de Cristo es otro de esos eventos que despiertan la curiosidad. ¿Fue un simple accidente que devoró la ciudad, o se trató de una conspiración orquestada por quienes deseaban el poder? Las teorías abundan, pero la verdad podría ser más sorprendente de lo que imaginamos. Y no podemos olvidar el enigma alrededor de la muerte de Germánico. Este destacado general romano, ¿fue realmente víctima de un envenenamiento planeado por su rival, Tiberio? La política del imperio estaba llena de intrigas y asesinatos. Y este caso es solo una pieza más en el rompecabezas del poder. La historia también nos cuenta sobre Craso, un general que desapareció tras la batalla de Carras. ¿Qué le ocurrió a él y a su ejército? Este misterio ha desconcertado a los investigadores a lo largo de los siglos, y la falta de respuestas solo añade más leña al fuego de la especulación. La Legión Fulminante es otro tema que despierta la imaginación. ¿Fue su desaparición un milagro, el resultado de una tormenta, o quizás el uso de tecnología desconocida? Las leyendas que rodean a esta legión son tantas que resulta complicado discernir la realidad de la ficción. ¿Y qué hay del tesoro de Alarico? Este rey visigodo saqueó Roma y desde entonces se ha perdido un inmenso botín de oro. ¿Dónde se encuentra realmente ese tesoro? Los buscadores de tesoros de hoy en día continúan intentando desentrañar este misterio. El Coliseo subterráneo, con sus secretos ocultos, plantea preguntas sobre su diseño y propósito. ¿Qué pasadizos misteriosos se esconden bajo el famoso anfiteatro? La historia de estos túneles podría revelar aspectos sorprendentes del entretenimiento romano. Luego está la controvertida muerte de Agripina la Menor, madre de Nerón. ¿Es cierta la historia de que su hijo ordenó su asesinato? Las relaciones familiares en el corazón del poder romano estaban cargadas de tensión y traición. El simbolismo oculto en el arte romano imperial también merece atención. ¿Qué mensajes secretos se encuentran escondidos en estatuas, frescos y monedas? Estos elementos artísticos podrían contener claves sobre el pensamiento y las creencias de la época. Los rituales secretos de los emperadores deificados nos llevan a reflexionar sobre las prácticas místicas que llevaban a cabo. ¿Qué creencias impulsaban estos cultos imperiales? La búsqueda de poder y divinidad estaba entrelazada de formas complejas. Y no podemos olvidar los libros perdidos de la Sibila. ¿Qué profecías contenían y por qué fueron destruidos? Este misterio ha fascinado a generaciones y su descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión del mundo antiguo. La figura de Espartaco, el famoso gladiador, también está envuelta en misterio. ¿Qué se sabe realmente sobre su origen y su trágico destino? La historia de su rebelión sigue siendo un símbolo de lucha y resistencia. El manuscrito perdido de Julio César sobre Britania es otro enigma que nos intriga. ¿Qué escribió realmente sobre estas islas y por qué se ha perdido? Las palabras de uno de los líderes más famosos de la historia podrían contener secretos valiosos. Las carreteras romanas son un testimonio de la ingeniería antigua. ¿Cómo lograron los romanos tal precisión y durabilidad con tecnología limitada? Este misterio es un reflejo de su ingenio y capacidad. Los laberintos subterráneos de Roma nos hacen cuestionar su función. ¿Eran meros acueductos y criptas? ¿O había algo más complejo y desconocido? La exploración de estos pasadizos podría revelar una faceta sorprendente de la vida romana.
El mapa del mundo romano también plantea interrogantes. ¿Qué tan avanzado era su conocimiento geográfico? Las respuestas podrían iluminar nuestra comprensión de sus exploraciones y conquistas. Por último, el destino de la 9ª Legión Hispana es un enigma que ha intrigado a historiadores. ¿Desapareció en una batalla desconocida o fue disuelta en secreto? La falta de información solo intensifica el misterio. A medida que exploramos estos fascinantes misterios del Imperio Romano, nos damos cuenta de que, detrás de cada uno, hay historias de ambición, traición y el deseo humano de entender nuestro pasado. ¿Qué otros secretos nos esperan en las páginas de la historia? La búsqueda de respuestas continúa y cada revelación nos acerca un poco más a la verdad. La historia de la tumba de Nerón es una de las más intrigantes y enigmáticas del Imperio Romano. Pero, ¿dónde fue realmente enterrado este emperador tan polémico y qué llevó a ocultar su tumba? Para entenderlo, debemos viajar a la época de su reinado, un período lleno de excesos, conspiraciones y tragedias. Nerón, conocido por su vida desmedida y su afán de poder, fue un personaje que dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, su final fue tan dramático como su vida. En el año 68 de nuestra era, tras ser declarado enemigo del Estado, decidió quitarse la vida. Pero, ¿qué pasó con su cuerpo después de su muerte? La respuesta a esta pregunta se complica cuando consideramos el contexto político de la época. Tras su suicidio, su cuerpo fue cremado, y sus cenizas fueron depositadas en una tumba que se encontraba en un lugar conocido como la Colina de la Fábula. Pero, ¿por qué este lugar fue más tarde olvidado y su tumba oculta? En los años posteriores a su muerte, los sucesores de Nerón, especialmente los emperadores de la dinastía Flavia, querían distanciarse de su legado. Nerón era considerado un tirano, y su imagen se había deteriorado irremediablemente. Por lo tanto, esconder su tumba se convirtió en una prioridad política. Pero, ¿cómo se hizo esto? Se dice que el lugar donde fue enterrado fue cubierto por un edificio monumental conocido como el Anfiteatro Flavio, que hoy conocemos como el Coliseo. Pero, ¿fue esto realmente una simple coincidencia? Muchos creen que los emperadores posteriores querían borrar cualquier rastro de Nerón y, al construir el Coliseo sobre su tumba, lograron hacerlo de manera efectiva. Sin embargo, hay quienes sostienen que esta acción fue también un intento de redención, de transformar un símbolo de opresión en un lugar de entretenimiento y gloria. Pero, ¿cuáles son las pruebas de esta teoría? Examinando los textos históricos, encontramos que autores como Suetonio y Tácito mencionan la tumba de Nerón, pero sus descripciones son vagas y contradictorias. Esto ha llevado a los historiadores a especular sobre su paradero. Algunos creen que su tumba fue destruida intencionadamente, mientras que otros sugieren que su ubicación se perdió con el tiempo. Pero, ¿por qué nadie se molestó en buscarla? El desinterés por el legado de Nerón puede haber sido más profundo de lo que imaginamos. A medida que pasaron los años, la figura de Nerón se convirtió en un mito, y su historia fue distorsionada por el tiempo. Además, el cristianismo en ascenso contribuyó a la demonización de Nerón. En la narrativa cristiana, se le presenta como un perseguidor de los primeros cristianos, lo que reforzó aún más su imagen negativa. Esto puede haber llevado a un deseo colectivo de borrar cualquier recuerdo de su existencia, incluyendo su tumba. Pero ¿qué secretos podrían estar ocultos en ese lugar olvidado? Las excavaciones arqueológicas han revelado que la colina donde supuestamente estaba la tumba de Nerón es rica en historia, lo que ha llevado a muchos a soñar con el descubrimiento de su sepulcro. A lo largo de los siglos, muchos han intentado encontrar la tumba de Nerón, atraídos por el misterio y la leyenda que la rodea. Algunos arqueólogos creen que podría haber pistas escondidas en las obras de arte y en las construcciones romanas que aún permanecen. ¿Podría haber un mapa antiguo que conduzca a su ubicación? Aún no se ha encontrado, pero la búsqueda continúa y el interés por este enigma no parece disminuir. En el siglo XX, se realizaron excavaciones en la zona del Coliseo que despertaron el interés de los arqueólogos. Sin embargo, los resultados fueron inconclusos y no se encontró evidencia concreta de su tumba. A pesar de esto, la fascinación por el destino de Nerón y su tumba perdida persiste. ¿Sería posible que algún día se descubra su paradero y se revele la verdad detrás de su ocultamiento?
La desaparición de la tumba de Nerón es solo un reflejo de cómo la historia puede ser manipulada y olvidada. La búsqueda de su tumba no es solo un viaje hacia el pasado, sino una exploración de cómo los relatos pueden ser moldeados por quienes tienen el poder. ¿Qué otros misterios de la historia han sido ocultados por intereses políticos o sociales? La figura de Nerón, con su vida llena de excesos y su dramática muerte, se ha convertido en un símbolo de la lucha entre la memoria y el olvido. En resumen, la tumba de Nerón sigue siendo un misterio envolvente que invita a la reflexión. La historia de su ocultamiento no solo nos habla de un emperador, sino de un imperio que luchó por controlar su propia narrativa. La búsqueda de su tumba se convierte entonces en una búsqueda del conocimiento, de la verdad y de la historia que aún nos queda por descubrir. Así que, mientras seguimos explorando los misterios del Imperio Romano, la pregunta persiste: ¿dónde está realmente la tumba de Nerón? La historia de Palmira, una de las ciudades más espléndidas del Imperio Romano, se ha convertido en un enigma que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por igual. Esta ciudad, ubicada en medio del desierto sirio, fue un cruce de caminos entre Oriente y Occidente, un lugar donde la riqueza y la cultura florecieron. Pero, ¿cómo es posible que una ciudad tan próspera haya quedado casi borrada de la historia? Los vestigios de Palmira aún susurran historias de grandeza y esplendor. Pero, ¿por qué su legado se desvaneció en las arenas del tiempo? Uno de los aspectos más intrigantes es que, a pesar de su importancia, tras su caída, Palmira fue prácticamente olvidada. La respuesta podría estar en la naturaleza misma de su declive. ¿Fue la invasión de fuerzas extranjeras o quizás la transformación económica del mundo antiguo lo que llevó a su desaparición? La primera gran pregunta que surge es: ¿qué causó el colapso de esta magnífica ciudad? Después de ser un próspero centro comercial, Palmira comenzó a enfrentar desafíos. La ruta de las caravanas, que una vez había traído riquezas, empezó a desviar su curso. Con el auge de otras ciudades y la competencia por el comercio, Palmira perdió su influencia. Pero, ¿fue esto suficiente para borrar su existencia de los libros de historia? La respuesta puede encontrarse en la historia de su captura. En el siglo III, la ciudad fue conquistada por el emperador Aureliano. La caída de Palmira fue abrupta y brutal. Sin embargo, la historia no termina ahí. Aureliano, al darse cuenta de su valor, trató de revivirla, pero sus esfuerzos fueron en vano. ¿Por qué una ciudad tan rica y vibrante no pudo recuperarse tras su conquista? Pero no solo la guerra jugó un papel en su desaparición. La crisis económica que asoló el Imperio Romano en los siglos posteriores también fue un factor determinante. La escasez de recursos y el aumento de la presión impositiva llevaron a muchas ciudades a la ruina. ¿Podría ser que Palmira, a pesar de su historia gloriosa, no pudo resistir el embate de la inestabilidad económica? Con el tiempo, Palmira fue despojada de su gloria. Las invasiones de los pueblos germánicos y más tarde el avance del Islam llevaron a su abandono gradual. La pregunta que todos se hacen es: ¿se perdió el conocimiento de su ubicación y su historia, o simplemente se optó por olvidar? El redescubrimiento de Palmira en el siglo XVIII abrió una nueva página en su historia. Arqueólogos y exploradores comenzaron a excavar y estudiar sus ruinas, revelando templos, columnas y mosaicos que hablaban de su grandeza. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué estas maravillas permanecieron ocultas durante tanto tiempo? La cultura de Palmira era un reflejo de su época, un crisol de tradiciones, influencias griegas, romanas y orientales. Pero, ¿cómo es posible que una civilización tan rica en diversidad cultural se desvaneciera sin dejar rastro? Las respuestas son tan variadas como las historias que se cuentan sobre ella. Los mitos y leyendas que rodean a Palmira también han contribuido a su misterio. Se dice que la ciudad fue un lugar de culto y de sabiduría, donde se practicaban artes y conocimientos esotéricos. Pero, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es simplemente fantasía? La falta de registros claros y la destrucción de muchos documentos antiguos han dejado un vacío que difícilmente se puede llenar. La fascinación por Palmira ha llevado a muchos a preguntarse si alguna vez conoceremos la verdad completa sobre su historia. ¿Podrían existir más secretos enterrados bajo la arena? Los arqueólogos continúan trabajando, y cada nuevo hallazgo trae consigo la esperanza de respuestas. Pero cada respuesta también plantea nuevas preguntas.
El destino de Palmira es un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones. A medida que el tiempo avanza, las ciudades que una vez fueron el centro del mundo pueden desvanecerse en la memoria colectiva. ¿Qué otros misterios del pasado podrían estar esperando a ser descubiertos? La historia de Palmira nos invita a reflexionar sobre cómo las culturas pueden florecer y, sin embargo, desvanecerse. La rica herencia que dejó, aunque olvidada, sigue resonando en el eco de las piedras de sus templos. Su legado, aunque amenazado, nunca será completamente silenciado. Las lecciones de Palmira son un eco de advertencia sobre el poder de la historia y la importancia de conservar nuestro patrimonio cultural. A medida que avanzamos hacia el futuro, es vital recordar y honrar aquellas civilizaciones que nos precedieron, no solo por su esplendor, sino también por las lecciones que su desaparición nos ofrece. La historia de Palmira continúa siendo un misterio, un enigma que nos invita a seguir indagando y explorando. Las sombras del pasado aún nos susurran secretos, y cada descubrimiento nos acerca un poco más a la verdad que se esconde tras su caída. ¿Cuál será el próximo capítulo en esta fascinante saga de la antigüedad? ¿Qué pasó realmente durante el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo? Este evento catastrófico ha capturado la imaginación de historiadores y entusiastas por siglos. Fue un desastre que devastó gran parte de la ciudad y dejó a miles de romanos sin hogar. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿fue realmente un accidente o existió una mano oscura detrás de las llamas? Las primeras llamas comenzaron en una de las muchas tabernas de la ciudad y rápidamente se extendieron a los edificios de madera que predominaban en Roma. Pero, ¿por qué se cree que esto podría haber sido más que un simple accidente? Algunos relatos sugieren que el emperador Nerón, quien gobernaba en ese momento, tenía ambiciones de reconstruir la ciudad a su imagen. Se dice que deseaba un nuevo Roma, gloriosa y monumental, que reflejara su propio poder. Podría haber visto el incendio como una oportunidad para llevar a cabo sus planes. Algunos testigos afirman que Nerón estaba en su palacio en Antium, lejos del desastre, disfrutando de una actuación musical mientras su ciudad ardía. Pero, ¿es esto cierto? Los rumores de que él tocaba la lira mientras veía las llamas devorar su hogar han perdurado a lo largo de los años. Sin embargo, otros aseguran que regresó a Roma para coordinar los esfuerzos de ayuda, incluso ofreciendo refugio a los damnificados. ¿Un emperador indiferente o un líder preocupándose por su gente? Las acusaciones contra Nerón no se hicieron esperar. Los rumores sobre su posible complicidad comenzaron a circular rápidamente. Muchos ciudadanos, aterrorizados y enojados, empezaron a señalarlo como el responsable del desastre. Entonces, ¿cómo reaccionó Nerón ante estas acusaciones? En un intento por desviar la atención de sí mismo, decidió culpar a una comunidad que ya era objeto de desprecio, los cristianos. Esta decisión fue un golpe de astucia política o un acto de desesperación. A partir de ese momento, las persecuciones comenzaron. Nerón utilizó a los cristianos como chivos expiatorios y muchos fueron arrestados, torturados e incluso ejecutados. ¿Es posible que un desastre natural se haya convertido en una oportunidad para librarse de sus enemigos? La historia nos dice que algunos de los más crueles castigos fueron impuestos a aquellos que, simplemente, pertenecían a esta nueva fe. ¿Un emperador buscando consolidar su poder a través del miedo y el caos? Los relatos de los sobrevivientes del incendio son desgarradores. Muchos describieron cómo las llamas devoraban a sus seres queridos y sus hogares en cuestión de minutos. Pero lo que es aún más fascinante es cómo el incendio provocó cambios en la arquitectura y la planificación urbana de Roma. ¿Podría ese desastre haber sido el catalizador para una ciudad más moderna? Sin duda, el incendio llevó a la creación de nuevos códigos de construcción que buscaban evitar que algo así volviera a suceder. Los historiadores continúan debatiendo el verdadero origen del incendio. Algunos creen que fue un accidente causado por la negligencia, mientras que otros sostienen que Nerón tuvo un papel más activo en su inicio. Pero, ¿qué evidencia hay para respaldar cualquiera de estas teorías? El misterio persiste, alimentando especulaciones y teorías de conspiración incluso hasta nuestros días. Y luego está la cuestión de la reconstrucción.
Después del incendio, Nerón lanzó su ambicioso plan para remodelar Roma. La construcción de su famosa residencia dorada, la Domus Aurea, comenzó poco después del desastre. ¿Realmente estaba aprovechando la situación para satisfacer sus propios deseos egoístas? La idea de un emperador que transforma la tragedia en un espectáculo de lujo suena demasiado irreal. Sin embargo, es precisamente esta imagen la que ha perdurado en nuestra historia. Con el paso del tiempo, el incendio de Roma se convirtió en un símbolo de la decadencia moral de Nerón. A medida que su reinado avanzaba, su reputación se deterioró, y su conexión con el incendio se convirtió en uno de los factores que llevaron a su caída. Pero, ¿cómo un evento tan devastador pudo influir en el destino de un emperador? La historia muestra que la percepción pública es crucial para cualquier líder. Algunos historiadores modernos analizan la política del miedo que Nerón utilizó para mantenerse en el poder. La creación de un enemigo común, en este caso, los cristianos, le permitió desviar la atención de sus propias faltas. ¿Es posible que la historia se repita en otras civilizaciones? Este patrón de culpabilizar a un grupo para un beneficio político ha sido una táctica utilizada a lo largo de la historia. Y el incendio de Roma es solo un ejemplo más de ello. En resumen, el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo es un enigma que combina tragedia, ambición y política. Con cada nueva investigación, surgen más preguntas que respuestas. ¿Fue Nerón un emperador indiferente o un político astuto? ¿El fuego fue el resultado de un accidente o una conspiración? Esta historia nos recuerda que los misterios del pasado a menudo son más complejos de lo que parecen a simple vista, y que las llamas de la historia pueden ocultar verdades más profundas y oscuras. La historia de Germánico, el destacado general romano, está marcada por un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿Quién fue realmente el responsable de su muerte? En el año 16 después de Cristo, Germánico se encontraba en la cúspide de su carrera militar y política, pero su vida fue abruptamente truncada en un viaje a Oriente. La pregunta que muchos se hacen es, ¿fue un simple desenlace natural o hubo un oscuro plan detrás de su repentina muerte? Germánico era un favorito del pueblo y de las legiones. Su carisma y liderazgo lo habían convertido en un héroe nacional, pero este estatus también le generó envidias. Uno de los nombres que resuena en la investigación de su muerte es Tiberio, el emperador de Roma. ¿Podría ser que Tiberio, temeroso de la popularidad de Germánico, hubiera tomado medidas drásticas para eliminar a su rival? Las sospechas se ciernen sobre el emperador, quien, aunque no se encontraba presente en el momento de la muerte de Germánico, tenía motivos para desear su caída. Los relatos de la época sugieren que Germánico había comenzado a experimentar una serie de síntomas extraños. ¿Podría ser que lo hubieran envenenado? Los historiadores han debatido esta posibilidad durante años, y algunos incluso mencionan que la esposa de Germánico, Agripina la Mayor, se percató de que su salud se deterioraba de manera alarmante. Sin embargo, ¿por qué alguien querría atentar contra un hombre tan querido y respetado? ¿Acaso la ambición ciega a los hombres hasta el punto de destruir a quienes podrían ser sus aliados? Las versiones sobre su muerte son variadas y contradictorias. Algunos relatos antiguos hablan de un veneno que le fue administrado de manera astuta, mientras que otros sugieren que Germánico murió de fiebre tras una enfermedad. Pero, ¿por qué las versiones son tan diferentes? ¿No sería más sencillo aceptar que un héroe puede caer por causas naturales? Sin embargo, las circunstancias rodean su fallecimiento con un aire de conspiración que resulta irresistible. Uno de los personajes clave en esta historia es el médico de Germánico, un hombre que fue considerado sospechoso por muchos. ¿Podría haber estado involucrado en un complot? Se dice que el médico había sido previamente asociado con Tiberio, lo que añade más incertidumbre a la situación. ¿Podía haber actuado bajo órdenes del emperador? ¿O era solo un profesional que intentaba hacer su trabajo en tiempos de intriga? Los rumores acerca de la muerte de Germánico se propagaron rápidamente. La noticia llegó a Roma y generó una ola de conmoción. Pero, ¿por qué la muerte de un general en el Oriente era tan relevante para la ciudad eterna? La respuesta radica en el impacto que su figura tenía en la estabilidad del imperio. Si realmente hubo un asesinato,
Esto podría significar que el imperio estaba más fracturado de lo que se pensaba. La figura de Germánico también se entrelaza con la de su hijo, Calígula, quien más tarde se convertiría en emperador. Algunos sugieren que la muerte de Germánico fue un precursor a los eventos turbulentos que marcarían el reinado de Calígula. ¿Podría su destino haber sido una señal de lo que vendría? La historia nos muestra que el poder puede ser un terreno peligroso, lleno de traiciones y alianzas rotas. Uno de los aspectos más intrigantes de este misterio es el papel de los senadores romanos. Quienes eran conocidos por sus luchas internas por el poder, ¿estaban involucrados en la conspiración para eliminar a Germánico? La intriga política en Roma era intensa, y muchos creían que los senadores podrían haber visto en la muerte de Germánico una oportunidad para debilitar a Tiberio. El juego de poder entre los líderes romanos a menudo terminaba en derramamiento de sangre. Los historiadores modernos han intentado desentrañar la verdad detrás de la muerte de Germánico, pero aún persisten las dudas. La falta de pruebas concretas y la escasez de fuentes contemporáneas hacen que este misterio sea aún más fascinante. ¿Realmente podemos llegar a una conclusión definitiva sobre lo que ocurrió en aquel momento crucial de la historia romana? La historia continúa viva en el imaginario colectivo, y cada nueva investigación aporta una nueva pieza al rompecabezas. ¿Es posible que nunca sepamos la verdad completa? Tal vez el misterio de la muerte de Germánico resida en su propia naturaleza. Un héroe cuya vida fue tan grande que su final solo podría estar envuelto en sombras y especulaciones. A medida que exploramos más a fondo la figura de Germánico, se vuelve evidente que su legado no es solo militar, sino también político y social. Su trágica muerte dejó una huella en la historia de Roma, un recordatorio de cómo la ambición y la rivalidad pueden llevar a la desaparición de los más grandes entre nosotros. La historia de Germánico es, en última instancia, un reflejo de la complejidad del poder en la antigua Roma. La lucha por el control, las alianzas frágiles y la traición son temas recurrentes que han perdurado a lo largo de los siglos. Tal vez el verdadero misterio no sea solo quién lo mató, sino cómo sus acciones y su vida continúan resonando en el presente. Así que, al final, la pregunta persiste. ¿Germánico fue víctima de una conspiración o simplemente un hombre atrapado en un momento de la historia donde la muerte y el poder se entrelazan de manera inextricable? La respuesta puede que nunca la tengamos, pero su historia continuará inspirando curiosidad y reflexión. La historia de Germánico es un recordatorio de que el pasado siempre guarda secretos y a veces, los misterios son más intrigantes que las respuestas. En la historia del Imperio Romano, pocos misterios son tan intrigantes como lo que sucedió con Craso tras la batalla de Carras. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió con este destacado general romano y su ejército? Para entenderlo, debemos primero sumergirnos en el contexto de la época. Craso, conocido por haber sido parte del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, no solo era un político astuto, sino también un militar audaz. Sin embargo, su ambición de gloria lo llevó a una de las campañas más desastrosas de la historia romana. La batalla de Carras, en el año 53 a.C., se libró contra los partos, un poderoso imperio en el este. Craso, decidido a expandir su influencia, llevó consigo un ejército de aproximadamente 50.000 hombres. Pero, ¿quiénes eran realmente estos soldados? Muchos de ellos eran veteranos, leales y valientes, pero también habían sido reclutados de manera apresurada, lo que generaba dudas sobre su cohesión y capacidad en el campo de batalla. Ahora, imagina la escena. Un vasto desierto, un ejército romano en formación y un enemigo astuto que conocía bien su terreno. La batalla comenzó con promesas de victoria, pero pronto se tornó en caos. Los partos, utilizando su famosa caballería y tácticas de emboscada, comenzaron a desmantelar las filas romanas. ¿Por qué Craso, un general experimentado, no pudo prever este desenlace? Algunos historiadores sugieren que su arrogancia y deseo de gloria lo cegaron ante los peligros reales que enfrentaba. En lugar de retirar sus tropas ante el peligro, prefirió avanzar buscando la fama que tanto deseaba. Pero, ¿a qué costo? La derrota fue aplastante. Craso y su ejército sufrieron bajas devastadoras, pero la historia no termina ahí. Lo que sucedió después de la batalla es aún más desconcertante. Craso, en lugar de ser capturado, desapareció. ¿Dónde fue?
Existen múltiples teorías sobre su destino. Algunos creen que logró escapar y se escondió, mientras que otros sugieren que fue asesinado en una emboscada. Pero, ¿por qué no hay evidencia clara de su muerte? Las especulaciones sobre su destino han alimentado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Algunos relatos indican que Craso pudo haber sido capturado por los partos, quienes, en un acto de humillación, lo ejecutaron. Sin embargo, otros sostienen que pudo haber encontrado refugio en territorios cercanos, huyendo de la vergüenza de la derrota. ¿Acaso estaba buscando una segunda oportunidad para recuperar su honor? Más intrigante aún es la historia que rodea a su cabeza. Se dice que los partos, en un acto de burla, la enviaron a Roma como un trofeo, un mensaje claro de que el poder romano no era invencible. Esta humillación marcó un antes y un después en la percepción de la fuerza militar romana. Pero, ¿por qué un general tan prominente como Craso se dejaría llevar a tal destino? A medida que se desentrañan los relatos de su desaparición, surgen preguntas sobre la lealtad de sus tropas. Muchos soldados romanos se dispersaron tras la derrota. ¿Fueron abandonados en el desierto o encontraron la manera de regresar a casa? Los relatos de aquellos que sobrevivieron a la batalla son escasos, dejando un vacío en la narrativa histórica que solo ha alimentado el misterio. La falta de pruebas concretas sobre el destino de Craso ha llevado a teorías más osadas. Algunos incluso sugieren que pudo haber encontrado un nuevo propósito entre los pueblos orientales, adoptando una nueva vida lejos de la política romana. Esta idea, aunque fascinante, se enfrenta a la dura realidad de un general educado en la cultura y las ambiciones romanas. ¿Podría realmente renunciar a todo lo que conocía? Mientras el tiempo pasó, el eco de su derrota resonó en Roma. Pero el enigma de su destino continuó vivo. Las leyendas crecieron, y Craso se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia? La búsqueda de gloria puede llevar a la grandeza, pero también puede ser una trampa mortal. La batalla de Carras y la desaparición de Craso son recordadas no solo como un fracaso militar, sino como un recordatorio de la fragilidad de la fama y el poder. En un imperio tan vasto como el romano, donde la lealtad y la ambición se entrelazan, la historia de Craso nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y las consecuencias que éstas pueden acarrear. ¿Estamos dispuestos a arriesgarlo todo por la gloria o aprenderemos a valorar lo que realmente importa? En el fondo, el misterio de Craso permanece sin resolver, un eco de la historia que nos recuerda que, a veces, las respuestas no son tan claras como quisiéramos. La desaparición de un líder carismático como él plantea preguntas que trascienden el tiempo y el espacio. ¿Qué legado dejó? ¿Por qué su historia sigue resonando? Quizás sea un recordatorio de que, en el camino hacia la grandeza, las sombras de la ambición pueden ser tan peligrosas como los enemigos en el campo de batalla. El enigma de la Legión Fulminante ha capturado la imaginación de historiadores y entusiastas por siglos. Pero, ¿qué es realmente esta legión y por qué su historia es tan intrigante? La Legión Fulminante, conocida por su emblemático nombre que significa «la que lanza rayos», se destacó en las cruentas batallas del Imperio Romano. Sin embargo, su fama no se debe únicamente a sus hazañas bélicas, sino a un evento misterioso que rodea su desaparición. ¿Cómo una unidad tan formidable pudo desvanecerse sin dejar rastro alguno? Imagina un ejército compuesto por miles de soldados bien entrenados, listos para enfrentar cualquier desafío. Pero ¿qué pasa cuando este ejército, en su apogeo, simplemente desaparece? Este es el dilema al que se enfrentan los historiadores al investigar la suerte de la Legión Fulminante. Se dice que después de una batalla en el siglo II, la legión se esfumó en el aire, como si nunca hubiera existido. ¿Fue un milagro? ¿Un castigo divino? ¿O tal vez una tormenta sobrenatural? Las teorías sobre su destino son tan variadas como intrigantes. Algunos afirman que la legión fue víctima de un ataque sorpresa, mientras que otros sugieren que pudo haber caído en una trampa mortal por parte de sus enemigos. Pero, ¿cómo es posible que un grupo tan poderoso no pudiera defenderse? ¿Acaso hubo una traición interna que facilitó su caída? Las especulaciones son muchas, pero la verdad sigue siendo un rompecabezas sin resolver.
Además, existe una teoría fascinante que sugiere que la Legión Fulminante pudo haber sido llevada a un lugar sagrado, a un refugio en las montañas donde se ocultaron de la historia. Este refugio, según algunos relatos, podría haber estado lleno de secretos y conocimientos antiguos. Pero, ¿por qué un ejército tan formidable optaría por esconderse en lugar de luchar? ¿Acaso estaban protegiendo algo más grande que ellos mismos? Algunos expertos también han sugerido que la Legión pudo haberse enfrentado a un evento natural catastrófico, como un terremoto o una tormenta eléctrica devastadora. La naturaleza ha sido conocida por desatar su furia en momentos inesperados, y los romanos, aunque poderosos, no eran inmunes a su poder. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué no hay registros históricos que documenten un desastre de tal magnitud en la región? Hay que considerar otro aspecto intrigante: la posibilidad de que la Legión Fulminante haya sido absorbida por otro ejército. En la época romana, no era raro que las legiones se fusionaran con otras fuerzas, ya sea por alianzas estratégicas o por la presión de las circunstancias. Pero, ¿cómo es que una legión tan renombrada pudiera perder su identidad de esa manera? No deberían haber dejado huellas de su existencia en la historia. Y hablando de huellas, la falta de registros sobre la Legión Fulminante es otro de los mayores misterios. ¿Por qué, en un imperio que documentaba casi todo, no hay más que un puñado de referencias sobre su existencia? ¿Acaso hubo un intento deliberado de borrar su historia de los anales romanos? Esta posibilidad es tanto escalofriante como fascinante, sugiriendo que hay fuerzas en juego que van más allá de la simple guerra. Los relatos de soldados desaparecidos a lo largo de la historia no son raros. Sin embargo, la desaparición de la Legión Fulminante se distingue por el aura de mito que la rodea. ¿Se convirtió en un símbolo de advertencia sobre los peligros de la arrogancia imperial? Si una legión tan poderosa pudo desaparecer, ¿qué lecciones podemos aprender sobre el poder y la fragilidad de las naciones? En la búsqueda de respuestas, algunos arqueólogos han intentado rastrear el camino de la Legión Fulminante. Sus excavaciones han revelado artefactos misteriosos, pero hasta ahora nada que confirme su destino. ¿Acaso están esperando ser encontrados en un rincón olvidado del imperio? La tierra romana guarda muchos secretos, y cada excavación podría traer consigo nuevas pistas. Las leyendas en torno a la Legión Fulminante también han inspirado obras de ficción a lo largo de los siglos. Desde novelas hasta películas, la idea de un ejército que desaparece en circunstancias extrañas ha capturado la imaginación de muchos. Pero, ¿cuánto de estas historias está basado en la realidad? ¿Podría haber un fondo histórico en estas narrativas que nos acerque a la verdad? Finalmente, la historia de la Legión Fulminante nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera del poder. En un imperio que se extendía por vastas regiones, la desaparición de una legión puede parecer un evento menor. Sin embargo, este misterio resuena en la historia, recordándonos que incluso las fuerzas más poderosas pueden desvanecerse en la sombra del tiempo. ¿Qué otros secretos y misterios yacen ocultos en la vasta historia del Imperio Romano, esperando ser descubiertos por futuras generaciones? La búsqueda de respuestas continúa, mientras el eco de la Legión Fulminante perdura en los anales de la historia. En el corazón de la historia del Imperio Romano hay un misterio fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos: el paradero del tesoro de Alarico. ¿Sabías que este rey visigodo, tras saquear Roma en el año 410, se llevó consigo un botín de oro y riquezas que nunca se ha recuperado? ¿Qué pasó realmente con ese tesoro? La historia nos dice que Alarico murió poco después de la toma de la ciudad, y lo que se cree es que fue enterrado junto a su oro. Pero, ¿dónde podría estar escondido ese tesoro? Las leyendas cuentan que, al morir, sus soldados cavaron un gran túnel para ocultar el oro en un lugar secreto. Según algunos relatos, el lugar de su enterramiento fue inundado deliberadamente, asegurando así que nadie pudiera encontrarlo. Es posible que el oro de Alarico esté aún oculto, esperando a ser descubierto. Los arqueólogos han explorado diversas ubicaciones que podrían haber sido el escondite, desde la actual Calabria hasta otras regiones del sur de Italia. Sin embargo, hasta ahora, todos los intentos de encontrar el tesoro han sido en vano. ¿Qué secretos guardan estas tierras que podrían revelarnos la ubicación del oro perdido?
Algunos teóricos sugieren que el tesoro podría haberse dispersado o que los visigodos lo habrían escondido en varios lugares, dificultando su recuperación. La historia de Alarico no solo se trata de su saqueo de Roma, sino que también está llena de intrigas y leyendas. Se dice que su ambición de riqueza lo llevó a desafiar al poderoso Imperio Romano, y su éxito en la conquista dejó una marca indeleble en la historia. Pero, ¿qué motivó a un rey bárbaro a arriesgarse tanto al tomar la ciudad más grande del mundo en ese momento? ¿Fue solo la codicia o había razones más profundas que impulsaron sus acciones, los romanos? Por su parte, reaccionaron de diversas maneras ante la pérdida de su ciudad. Algunos vieron la caída de Roma como un castigo divino, mientras que otros trataban de entender cómo habían llegado a tal punto. ¿Podría ser que el oro de Alarico fuese un símbolo de la decadencia del imperio? La avaricia y la ambición habían llevado a su ruina, y el tesoro se convirtió en un recordatorio de lo que se había perdido. A medida que la historia avanza, surgen más preguntas. ¿Qué pasó con los soldados de Alarico después de su muerte? Se dice que al morir, sus hombres se dispersaron, llevándose consigo el conocimiento de la ubicación del tesoro. Pero, ¿podrían haber dejado pistas sobre su paradero? Algunos estudiosos creen que las leyendas locales podrían contener fragmentos de verdad que acércanos a la ubicación del oro. Además, el tesoro ha inspirado a cazadores de tesoros a lo largo de la historia. Desde la Edad Media hasta nuestros días, muchos han intentado localizarlo, pero la búsqueda ha estado llena de obstáculos. ¿Es posible que el tesoro de Alarico esté maldito? Aquellos que han intentado encontrarlo han enfrentado desgracias y fracasos, lo que alimenta aún más el mito alrededor de su existencia. Los relatos sobre el tesoro también se han entrelazado con la cultura popular, apareciendo en libros, películas y documentales. ¿Por qué atrae tanto a la imaginación colectiva? La idea de un tesoro escondido, lleno de oro y riquezas, despierta un deseo de aventura y descubrimiento. Pero, ¿cuánto de lo que se dice sobre el tesoro es verdad y cuánto es pura ficción? Además, la búsqueda del tesoro de Alarico ha llevado a muchos a explorar la historia de los visigodos y su relación con Roma. ¿Qué aspectos de su cultura y sociedad podrían haber influido en la manera en que llevaron a cabo el saqueo? La historia de Alarico es, en cierto modo, un reflejo de la complejidad de las interacciones entre diferentes pueblos en esa época. Los arqueólogos continúan indagando en el pasado, utilizando tecnología moderna para buscar vestigios de este tesoro perdido. ¿Podría la ciencia ayudarnos a resolver este antiguo misterio? Con cada nueva excavación, se descubren artefactos que podrían ofrecer pistas sobre la vida y las costumbres de los visigodos, pero el oro sigue siendo esquivo. En última instancia, el tesoro de Alarico representa más que riquezas materiales. Es un símbolo de la historia, la ambición y la lucha por el poder. ¿Qué nos enseña su búsqueda sobre la naturaleza humana? La codicia, el deseo de gloria y la búsqueda de lo desconocido son temas universales que resuenan a lo largo de la historia. Así que, mientras la búsqueda del oro de Alarico continúa, la pregunta persiste: ¿dónde está realmente el tesoro? ¿Se encuentra en algún lugar de Italia, oculto bajo capas de historia y tiempo, o se ha desvanecido para siempre, llevándose consigo los secretos de un pasado fascinante? La historia del tesoro de Alarico sigue siendo uno de los muchos misterios que nos recuerdan que, a pesar de todo lo que hemos aprendido, todavía hay mucho por descubrir. En el corazón de la antigua Roma se alza un monumento que ha fascinado a generaciones: el Coliseo. Este imponente anfiteatro no solo fue el escenario de emocionantes combates de gladiadores, sino que también esconde un laberinto de secretos que han desafiado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Qué misterios se encuentran bajo su majestuosa estructura? ¿Por qué se construyó un sistema tan complejo de pasadizos y cámaras subterráneas? Los romanos eran maestros en la ingeniería, y el Coliseo es un claro reflejo de su genialidad. Pero, ¿puede un lugar tan grandioso tener un lado oscuro? Los pasadizos subterráneos, conocidos como el Coliseo subterráneo, eran un espacio esencial en la logística de los espectáculos que deslumbraban a las multitudes. No solo se utilizaban para almacenar a los gladiadores y a los animales salvajes, sino que también servían como un escenario para la planificación de eventos que dejaban a la audiencia sin aliento.
¿Qué secretos se ocultan en estos pasadizos? Este laberinto subterráneo también podría haber albergado rituales y ceremonias misteriosas. Algunos arqueólogos creen que estos espacios eran usados para propósitos sagrados, tal vez para invocar la protección de los dioses antes de un combate. ¿Acaso los romanos creían que la victoria en la arena dependía de la intervención divina? Las historias de sacrificios y ofrendas realizadas en la oscuridad de estos pasadizos podrían ser más que simples leyendas. Pero, ¿qué hay de las trampas y mecanismos ocultos que, según algunos relatos, se encontraban en el Coliseo? Imagínate a un gladiador esperando tras una puerta cerrada, sintiendo la tensión en el aire, mientras un mecanismo se activa para liberar a un tigre hambriento. ¿Eran estos dispositivos parte de un espectáculo deliberado o un intento de crear un aura de misterio y sorpresa? La idea de un coliseo lleno de sorpresas y giros inesperados añade una capa de intriga a su historia. Sin embargo, también hay quienes piensan que el coliseo subterráneo sirvió para dar refugio a los cristianos perseguidos. Las catacumbas y los pasadizos subterráneos podrían haber sido un escondite para aquellos que se oponían al régimen imperial. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Es posible que el Coliseo, un símbolo de entretenimiento y violencia, haya sido también un refugio para los que buscaban la salvación? Las historias de los gladiadores son, sin duda, las más conocidas. Pero ¿qué hay de aquellos que nunca llegaron a la arena? Se dice que muchos prisioneros eran mantenidos en condiciones inhumanas en los pasadizos, esperando su destino. ¿Cuántas vidas se perdieron en la oscuridad del Coliseo subterráneo? Los ecos de sus gritos aún parecen resonar en las paredes, añadiendo un aire de tragedia a su legado. El Coliseo también fue testigo de eventos históricos más allá de los combates. ¿Sabías que se utilizó para representaciones teatrales y recreaciones de batallas navales? La complejidad del sistema de drenaje y el diseño arquitectónico permitían inundar la arena y crear un mar temporal. ¿Qué otros espectáculos se llevaron a cabo en esta arena? La imaginación vuela al pensar en las escenas que se desarrollaron en ese espacio, donde la historia y la ficción se entrelazaban. Además, el Coliseo ha sido objeto de numerosas leyendas y mitologías. Algunos creen que bajo sus cimientos se encuentran tesoros perdidos y reliquias de un pasado olvidado. ¿Qué hay de cierto en estas afirmaciones? A lo largo de los siglos, muchos han tratado de desenterrar los secretos del Coliseo, pero la mayoría de los misterios han permanecido intactos, como guardianes de una historia que aún tiene mucho que contar. Se dice que en el fondo de sus pasadizos se pueden encontrar inscripciones y dibujos que datan de la época de los gladiadores. ¿Qué historias cuentan estas marcas? La posibilidad de encontrar un relato personal de un luchador que anhelaba la libertad o una crónica sobre un evento memorable añade un sentido de urgencia a la exploración del Coliseo subterráneo. ¿Quiénes fueron estas personas y qué legado dejaron? Sin embargo, el Coliseo no es solo un lugar de entretenimiento y gloria. También es un recordatorio de la brutalidad del Imperio Romano. ¿Cómo se puede reconciliar la belleza de su arquitectura con el horror de la violencia que allí se practicaba? La dualidad de este monumento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. La historia del Coliseo sigue viva, y su legado continúa atrayendo a turistas y curiosos de todo el mundo. ¿Qué otros secretos se revelarán con el tiempo? Con cada excavación y cada nuevo hallazgo, el Coliseo subterráneo podría contar historias que aún no hemos escuchado. La pregunta persiste: ¿qué más se oculta bajo la superficie de esta maravilla arquitectónica? Y así, mientras nos adentramos en la historia del Coliseo y sus pasadizos, nos encontramos en un viaje que va más allá de la simple curiosidad. Nos invita a explorar los misterios de la humanidad, la lucha por la vida y la búsqueda de la gloria en un mundo donde el espectáculo era rey. La historia del Coliseo subterráneo es, sin duda, un espejo de nuestras propias aspiraciones y miedos. En última instancia, el Coliseo no solo es un monumento a la grandeza de Roma, sino también un recordatorio de su complejidad. ¿Qué otros secretos nos deparará el futuro a medida que continuemos desenterrando su historia? La respuesta podría estar más cerca de lo que imaginamos, aguardando en las sombras del pasado, listos para ser revelados. La muerte de Agripina la Menor es un capítulo oscuro y fascinante de la historia del Imperio Romano.
Una figura poderosa en la corte, Agripina fue madre de Nerón y esposa de Claudio, pero su ambición y su deseo de poder la llevaron a un destino trágico. ¿Qué tan cierta es la historia de su asesinato, ordenado por su propio hijo? La narrativa tradicional sostiene que Nerón, ansioso por deshacerse de su madre y consolidar su propio poder, fue el responsable de su muerte. Pero, ¿hay más en esta historia de lo que se cuenta? Desde su infancia, Agripina mostró una astucia y ambición notables. Su vida estuvo marcada por intrigas políticas y matrimonios estratégicos, pero lo que realmente la distinguió fue su capacidad para manipular a quienes la rodeaban. La pregunta que surge es, ¿hasta dónde llegó Agripina para garantizar el ascenso de su hijo al trono? Se dice que cultivó la imagen de Nerón como un futuro emperador desde su más temprana infancia. Sin embargo, una vez que su hijo alcanzó el poder, las dinámicas cambiaron drásticamente. La relación entre Agripina y Nerón se deterioró rápidamente. De ser una madre controladora y ambiciosa, Agripina se convirtió en un obstáculo en el camino de su hijo. ¿Cómo pudo una mujer tan astuta perder el favor de quien había hecho todo lo posible para elevarlo? A medida que Nerón se afianzaba en el poder, su deseo de autonomía creció, y eso incluyó deshacerse de su madre. Los rumores de un complot para asesinar a Agripina comenzaron a circular, pero ¿realmente fue ella una víctima inocente de la ambición de su hijo? La historia cuenta que Agripina fue asesinada en el año 68 después de Cristo. Pero los detalles de su muerte son tan intrigantes como su vida. Se dice que Nerón, lejos de llevar a cabo el asesinato él mismo, utilizó a otros para hacerlo. ¿Qué tácticas empleó para asegurarse de que su madre no interfiriera más en su reinado? Se dice que primero trató de envenenarla, pero Agripina, astuta como siempre, logró sobrevivir. Esto lo llevó a idear un plan más siniestro, un ataque directo. El relato más popular menciona que Agripina fue asesinada en su propia villa. Sin embargo, la duda persiste. ¿Fue realmente un asesinato premeditado o un acto impulsivo? Algunos historiadores sugieren que Nerón, en un arranque de ira, tomó la decisión de acabar con su madre de manera violenta. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué su muerte fue tan importante para él? ¿Era la única forma de asegurar su poder o había más en juego? Después de su muerte, el comportamiento de Nerón cambió. Se dice que se sintió culpable y atormentado, pero ¿es esto una señal de remordimiento o simplemente una estrategia para ganar simpatía del pueblo? La figura de Agripina se convirtió en un símbolo de la ambición y la traición en la política romana. Muchos comenzaron a ver su muerte como un reflejo de la brutalidad que caracterizaba el ascenso al poder en Roma. El relato de Agripina no solo se centra en su muerte, sino también en su legado. ¿Qué impacto tuvo realmente su vida y su muerte en el Imperio Romano? A lo largo de los años, su historia se ha reinterpretado de múltiples formas, convirtiéndose en un tema recurrente en la literatura y el arte. La figura de Agripina se ha transformado, muchas veces, en un símbolo de la lucha de las mujeres por el poder en un mundo dominado por hombres. Las evidencias sobre su asesinato son escasas y a menudo contradictorias. Mientras que algunos historiadores sostienen que Nerón fue el culpable absoluto, otros sugieren que Agripina pudo haber tenido enemigos en la corte que también deseaban su caída. ¿Es posible que su muerte haya sido el resultado de un complot más amplio? Las intrigas de la corte romana eran complejas y llenas de conspiraciones, lo que hace aún más difícil discernir la verdad de los hechos. La historia de Agripina también plantea preguntas sobre la naturaleza del poder. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para mantener tu posición? La traición y la violencia eran moneda corriente en el mundo romano, y el destino de Agripina es un recordatorio escalofriante de que el poder puede consumir incluso a aquellos que lo buscan con más fervor. Su trágico final nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la ambición desmedida. La figura de Agripina se ha mantenido viva a lo largo de los siglos, inspirando obras de teatro, novelas y películas. Su historia es más que un simple relato de traición. Es un estudio profundo sobre la ambición, el poder y la relación entre madre e hijo. Pero, ¿qué lecciones podemos aprender de su vida? En el fondo, su historia nos recuerda que el poder puede ser efímero y que las alianzas pueden romperse en un instante. En resumen, la muerte de Agripina la Menor sigue siendo un misterio rodeado de especulaciones.
La ambición, la traición y la lucha por el poder son temas universales que resuenan a lo largo de la historia. La figura de Agripina, con su astucia y determinación, nos invita a reflexionar sobre los límites de la ambición y las consecuencias de nuestras acciones. Su legado perdura en la historia, recordándonos que, en el juego del poder, nadie está a salvo. ¿Qué crees que realmente sucedió en aquellos oscuros días del año 68 después de Cristo? ¿Qué secretos esconden las estatuas, frescos y monedas del Imperio Romano? A simple vista, parecen ser solo obras de arte, pero muchos creen que podrían llevar mensajes ocultos. Desde los primeros días de Roma, el arte ha sido una forma poderosa de comunicación, y los emperadores lo sabían muy bien. ¿Acaso estas obras eran solo decorativas o había un propósito más profundo detrás de su creación? Los romanos eran expertos en simbolismo. Cada figura, cada gesto y cada objeto en sus obras tenía un significado específico. Por ejemplo, la imagen de un águila a menudo representaba la fuerza y el poder del imperio, pero ¿qué otros mensajes podrían estar escondidos en el arte romano? Algunos historiadores sugieren que muchas de estas obras eran utilizadas para reforzar la ideología del imperio y glorificar a los emperadores, convirtiéndolos en figuras casi divinas ante los ojos del pueblo. Hablemos de las monedas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los emperadores elegían ciertos símbolos para ser grabados en ellas? Las monedas eran herramientas de propaganda. A través de ellas, podían transmitir mensajes sobre su linaje, su victoria en batallas o incluso su relación con los dioses. Pero, ¿cuál era el verdadero impacto de estas representaciones en la percepción pública? Algunos estudios indican que las imágenes en las monedas ayudaron a moldear la imagen de los emperadores, haciéndolos parecer más accesibles o, por el contrario, más temibles. Las estatuas también jugaban un papel crucial en la comunicación del poder. ¿Por qué algunas estatuas muestran a los emperadores con una postura dominante y otras con una expresión más amable? La postura, la vestimenta y el estilo de la escultura podían influir en cómo la gente percibía a sus líderes. Además, muchos escultores utilizaban técnicas para hacer que sus obras parecieran más grandes o más majestuosas. ¿Esto era simplemente una cuestión estética o existía un mensaje más profundo detrás de esta manipulación visual? Los frescos, por su parte, eran otra forma de arte que contenía simbolismo oculto. Muchas veces, representaban escenas de la vida cotidiana, pero también podían incluir elementos alegóricos. ¿Cómo se podía distinguir entre una simple representación y un mensaje más profundo? Algunos expertos señalan que la combinación de elementos en un fresco específico podría contar una historia más amplia sobre el poder o la moralidad, instando a la reflexión sobre el papel del individuo en la sociedad romana. Sin embargo, no todas las obras de arte eran bien interpretadas por el público. ¿Qué pasaba cuando un mensaje era mal entendido? En ocasiones, las obras podían ser vistas como críticas hacia el poder establecido, lo que podría llevar a consecuencias graves para sus creadores. La censura era una herramienta poderosa en Roma, y muchos artistas debían navegar con cuidado para evitar la ira de los emperadores. Un aspecto fascinante del simbolismo en el arte romano es su conexión con la religión. ¿Cómo se entrelazaban los símbolos paganos con el cristianismo en la época del imperio? A medida que el cristianismo comenzó a ganar influencia, muchos símbolos paganos fueron reinterpretados. Esto llevó a un sincretismo que complicó aún más la lectura de las obras de arte. ¿Podría una figura antigua, que originalmente representaba a un dios pagano, haber sido transformada en un símbolo de la nueva fe? Las representaciones de la familia imperial también ofrecen un rico campo de estudio. ¿Por qué ciertas mujeres como Livia, esposa de Augusto, fueron representadas de una manera tan idealizada? Al hacerlo, los romanos estaban enviando un mensaje sobre la importancia del linaje y la estabilidad familiar en la política del imperio. Cada representación de una figura femenina en el arte podía ser vista como un reflejo de los valores que la sociedad romana quería promover. Los mosaicos, por su parte, son un testimonio del lujo y la opulencia de algunos hogares romanos. ¿Qué historias cuentan estas coloridas piezas de arte? A menudo representaban escenas mitológicas o de la vida cotidiana, pero también podían incluir símbolos que reflejaban la riqueza y el estatus social del propietario.
Este uso del arte no solo embellecía un espacio, sino que también comunicaba un mensaje sobre la posición social y el poder económico de sus dueños. Además, el arte romano no solo se limitaba a la escultura y la pintura. Las obras arquitectónicas, como los templos y los foros, también estaban llenas de simbolismo. ¿Cómo se podía leer el mensaje detrás de la construcción de un nuevo templo? Cada estructura no solo era un lugar de culto, sino también un símbolo del poder y la devoción del emperador. La ubicación y el diseño de estos edificios eran cuidadosamente seleccionados para asegurar que su significado fuera claro para todos. El legado del simbolismo en el arte romano sigue presente hoy en día. ¿Cuántas veces hemos visto referencias a estos temas en la cultura popular? Desde películas hasta libros, el arte romano continúa inspirando a nuevas generaciones. La fascinación por el simbolismo oculto no solo radica en su belleza, sino también en el poder de contar historias que trascienden el tiempo. Finalmente, al reflexionar sobre el simbolismo en el arte romano, nos enfrentamos a una pregunta intrigante. ¿Qué otros secretos podrían estar esperando ser descubiertos en las obras que han perdurado durante siglos? Cada estatua, fresco o moneda podría ser una ventana a un mundo lleno de misterios, listos para ser desvelados por aquellos que se atrevan a mirarlos más de cerca. Así, el arte romano no solo nos habla del pasado, sino que también nos invita a explorar un presente lleno de significado y profundidad. ¿Qué secretos se esconden tras las puertas de los cultos imperiales romanos? Aunque la historia ha dejado su huella, existen rituales que parecen sacados de un mundo de leyenda, misticismo y poder. Los emperadores romanos, en su búsqueda de legitimidad y divinidad, llevaban a cabo prácticas que iban más allá de lo cotidiano. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de estos rituales? En primer lugar, es importante entender que la deificación de los emperadores no era simplemente una cuestión de honor. Era una estrategia política que buscaba consolidar el poder. ¿Por qué un emperador querría ser visto como un dios? En un imperio vasto y diverso como el romano, donde la lealtad podía ser volátil, presentarse como un ser divino era una forma de asegurar el control y la devoción de las masas. La adoración divina ofrecía un vínculo entre el gobernante y los dioses, un lazo que legitimaba su autoridad. Algunos rituales eran llevados a cabo en secreto, en los recintos más sagrados. ¿Qué ocurría en esos momentos? Existen relatos de ceremonias nocturnas donde los participantes se vestían con túnicas blancas y se reunían en templos olvidados. Allí, invocaban a las deidades y realizaban sacrificios, buscando obtener su favor. Se dice que los emperadores ofrecían no solo animales, sino también ofrendas más inusuales en un intento por recibir visiones o mensajes divinos. La figura de la sacerdotisa era fundamental en estos rituales. ¿Quiénes eran estas mujeres que se adentraban en el mundo de lo sagrado? Eran elegidas por su pureza y conexión con lo divino. Se les confiaban secretos ancestrales y se esperaba que mantuvieran la confidencialidad de los rituales. ¿Cuáles eran los secretos que conocían? Algunas teorías sugieren que poseían conocimientos sobre hierbas y pociones que otorgaban poderes místicos o incluso prolongaban la vida. En el corazón de estos rituales se encuentra la idea de la transformación. ¿Qué significaba realmente convertirse en un dios? Para los emperadores, la muerte no era el final, sino una transición a un estado superior. Después de su deceso, muchos eran exaltados al cielo, convirtiéndose en divinidades. Esto no solo aseguraba su legado, sino también un lugar de honor dentro del panteón romano. ¿Cómo se lograba esta transformación? A través de ceremonias elaboradas que incluían la exaltación de su vida y hazañas. Las festividades religiosas eran también una parte crucial del control social. ¿Por qué eran tan importantes estos días de celebración? Eran momentos en los que la población se unía para rendir tributo al emperador, reforzando la idea de que su bienestar estaba ligado al de su líder divino. Las multitudes adoraban, ofrecían sacrificios y se entregaban a la euforia colectiva. Era una manera de mantener a la gente distraída y leal. Sin embargo, no todos creían en la deificación. A lo largo de la historia romana, hubo voces disidentes que cuestionaban la legitimidad de estos rituales. ¿Quiénes eran estos críticos? Filósofos, poetas y políticos que veían en la adoración de los emperadores una forma de manipulación.
Se preguntaban si realmente la divinidad podía ser conferida por el hombre, un cuestionamiento que resonaba en las calles y palacios de Roma. Los rituales también estaban intrínsecamente relacionados con la política. ¿Cómo se entrelazaban estos actos con la lucha por el poder? En varias ocasiones, la deificación de un emperador fue utilizada como herramienta de propaganda. Al elevar a un líder caído, se buscaba deslegitimar a sus opositores. La historia está llena de ejemplos donde la muerte de un emperador se convertía en el momento perfecto para reafirmar la grandeza de su figura. Otro aspecto intrigante son los objetos utilizados en estos rituales. ¿Qué se escondía detrás de los símbolos sagrados? Muchos de estos artefactos eran considerados portadores de poder, desde estatuas hasta amuletos, cada uno con un significado específico. Los emperadores eran muy cuidadosos al elegir estos elementos, conscientes de que su apariencia y presentación podían influir en la percepción pública. A medida que el tiempo avanzaba, el cristianismo emergió como una nueva fuerza en el imperio. ¿Qué pasó con estos rituales antiguos? Algunos se adaptaron, mientras que otros fueron completamente rechazados. Sin embargo, las raíces de la adoración al emperador no desaparecieron de inmediato. Los nuevos líderes también buscaron legitimidad en lo divino, aunque a través de diferentes canales y creencias. La historia de los rituales de los emperadores romanos no solo es un reflejo de su tiempo, sino también un espejo de la naturaleza humana. ¿Qué nos dice esto sobre nuestro deseo de poder y reconocimiento? A través de los siglos, el anhelo de trascendencia ha sido una constante en la historia de la humanidad. La búsqueda de conexión con lo divino sigue presente en múltiples culturas y contextos. En conclusión, los rituales secretos de los emperadores romanos fueron una mezcla de política, religión y poder, un intento por inmortalizar sus nombres y asegurar su lugar en la historia. Aunque muchos de estos rituales se perdieron con el tiempo, su eco resuena aún hoy. La fascinación por el misterio y lo desconocido nos invita a seguir explorando los secretos que aún quedan por descubrir en el vasto legado del Imperio Romano. ¿Qué otros misterios guardará la historia en su seno? La búsqueda continúa. ¿Te has preguntado alguna vez qué secretos guardan los libros perdidos de la Sibila? Este enigmático tema ha cautivado la imaginación de historiadores y curiosos por generaciones. Desde la antigüedad, las Sibila eran conocidas como oraculares que ofrecían profecías enigmáticas y visiones sobre el futuro. Pero, ¿qué contenían realmente esos libros que se cree fueron destruidos? La Sibila de Cumae, una de las más célebres, entregó sus profecías a reyes y líderes romanos. Se dice que sus palabras eran crípticas, envolviendo un mensaje profundo que desafiaba a quienes osaban interpretarlas. Pero, ¿qué se perdió con la destrucción de sus escritos? Algunos creen que las profecías de la Sibila contenían advertencias sobre el destino de Roma, predicciones sobre su ascenso y caída, y visiones que podrían haber cambiado el rumbo de la historia. Sin embargo, ¿qué llevó a la destrucción de estos textos? La historia cuenta que un emperador, temeroso de su poder, decidió quemar los libros de la Sibila. ¿Podría ser que las profecías revelaban verdades incómodas sobre su reinado? Este acto de censura ha dejado un vacío en la historia, un misterio que sigue sin resolverse. ¿Qué revelaciones fueron consideradas tan peligrosas que merecían ser destruidas? Pero la historia no se detiene ahí. Existen narraciones que sugieren que algunos fragmentos de las profecías aún podrían estar escondidos, ocultos en lugares secretos. ¿Podrían estos textos perdidos contener enseñanzas que aún no hemos descubierto? La idea de que un conocimiento tan poderoso podría estar al alcance de la mano, pero fuera de nuestra vista, es fascinante. Los romanos eran muy supersticiosos y buscaban cualquier señal del destino. ¿Acaso las palabras de la Sibila tenían el poder de influir en decisiones cruciales? Se dice que los líderes romanos, desde Cicerón hasta Augusto, consultaban a los oráculos. Si las profecías de la Sibila eran tan significativas, ¿por qué no se preservaron? La respuesta podría estar en el miedo que estas palabras inspiraban entre los poderosos. La tradición nos dice que la Sibila ofreció sus profecías a un alto precio, pero cuando el rey de Roma se negó a pagar, ella las quemó parcialmente. ¿Fue esto un acto de desafío? Su naturaleza desafiante ha llevado a muchos a especular sobre la conexión entre la Sibila y el destino de Roma. ¿Podría haber sido una advertencia sobre la arrogancia de los hombres que se creían dioses?
Algunos estudiosos creen que las profecías de la Sibila no eran solo advertencias, sino un llamado a la reflexión. ¿Qué tipo de futuro se les prometía a los romanos? A medida que el imperio se expandía, también lo hacían las tensiones internas. La Sibila podría haber previsto conflictos, traiciones y la eventual caída de su glorioso imperio. ¿Qué hubiéramos aprendido si esos textos hubieran sobrevivido? Cada vez que un nuevo líder asumía el poder, era común que consultara a la Sibila. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo influyeron sus profecías en la toma de decisiones? La historia nos ha dejado fragmentos de sus visiones, pero nunca el texto completo. ¿Qué nos impide conocer la verdad detrás de estas profecías? ¿La censura, el miedo al conocimiento o simplemente la pérdida en el tiempo? El misterio de los libros perdidos de la Sibila también nos invita a reflexionar sobre el valor de la sabiduría. ¿Qué papel desempeñan las profecías en la historia de la humanidad? La idea de que las palabras pueden cambiar el curso de los eventos es poderosa. Así, el legado de la Sibila perdura, no solo como una figura mítica, sino como un símbolo de lo que se puede perder cuando se teme a la verdad. Aún hoy, la búsqueda de esos discursos perdidos continúa. Algunos investigadores se preguntan si podrían haber sido preservados en alguna forma alternativa. ¿Existen referencias en textos posteriores que podrían darnos pistas sobre su contenido? La historia está llena de enigmas, y el de la Sibila es uno de los más intrigantes. Su legado resuena en la búsqueda constante de conocimiento y verdad. Al final, la historia de los libros perdidos de la Sibila nos recuerda que el conocimiento es un poder que no debe ser subestimado. En un mundo donde la información puede ser manipulada, la figura de la Sibila se erige como un faro de sabiduría olvidada. ¿Podría ser que lo que no sabemos es tan importante como lo que conocemos? Así, nos enfrentamos a la pregunta final: ¿qué misterios aún nos esperan por descubrir en las sombras de la historia? ¿Quién fue realmente Espartaco? Esta figura legendaria ha capturado la imaginación de millones, incluso siglos después de su muerte. Conocido como el líder de la famosa revuelta de esclavos contra la República Romana en el siglo I a.C., su historia está rodeada de mitos y verdades difíciles de desentrañar. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre sus orígenes y su destino final? Las fuentes históricas son escasas y a menudo contradictorias. La mayor parte de lo que conocemos proviene de las obras de autores como Plutarco y Apiano, quienes escribieron años después de los eventos. Estos relatos están llenos de dramatismo, pero también de imprecisiones. Podría ser que Espartaco, el gladiador valiente, fuera en realidad un mero símbolo de la lucha por la libertad, más que un hombre de carne y hueso. A menudo se ha dicho que Espartaco era un tracio, un guerrero de una región que ahora forma parte de Bulgaria y Rumanía. Sin embargo, hay quienes sugieren que podría haber sido un soldado romano desilusionado que, tras ser capturado, se convirtió en gladiador. ¿Qué verdad hay detrás de su nacionalidad? ¿Fue su origen un factor que influyó en su decisión de rebelarse? La revuelta que lideró, conocida como la Tercera Guerra Servil, reunió a miles de esclavos en un esfuerzo por escapar de la opresión. ¿Cómo logró Espartaco ganar la lealtad de tantos? La respuesta podría estar en su habilidad como líder y estratega. Desde el inicio de la rebelión, mostró una astucia increíble en el campo de batalla. Sus tácticas sorprendieron a los romanos, que no estaban preparados para enfrentar a un enemigo tan decidido. Sin embargo, la historia de Espartaco no solo se trata de victorias. A medida que la rebelión avanzaba, las divisiones comenzaron a surgir entre los esclavos. Algunos querían continuar luchando, mientras que otros deseaban encontrar una salida y regresar a sus hogares. ¿Podría esta falta de unidad haber sido su perdición? La historia nos cuenta que la falta de un objetivo común llevó a la derrota final de su ejército. Y, hablando de su destino final, ¿qué le ocurrió a Espartaco? Los relatos indican que fue finalmente derrotado por las fuerzas romanas lideradas por Craso. Sin embargo, no hay un consenso sobre su muerte. Algunos dicen que cayó en la batalla, mientras que otros afirman que fue capturado y ejecutado. ¿Por qué hay tantas versiones de su final? ¿Acaso los romanos querían borrar su legado y, por ende, su historia? La figura de Espartaco ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos. En muchas culturas se le ha visto como un héroe, un mártir de la lucha por la libertad, pero
¿Es esa la imagen que él habría querido proyectar? Tal vez su verdadero deseo era simplemente vivir en paz, lejos de la violencia y el conflicto. El mito de Espartaco también ha sido utilizado como inspiración en la literatura y el cine, desde películas épicas hasta novelas históricas. Su historia ha resonado con aquellos que buscan un símbolo de resistencia. Pero, ¿hasta qué punto estas representaciones son fieles a la realidad? ¿Estamos viendo al verdadero Espartaco o solo una construcción cultural? Además, su legado se extiende más allá de la historia. La rebelión de Espartaco ha sido utilizada como un símbolo en múltiples movimientos sociales y políticos a lo largo de la historia. Desde la lucha contra la esclavitud hasta los movimientos por los derechos civiles, su historia ha inspirado a generaciones a luchar contra la opresión. Pero, ¿puede un solo hombre realmente simbolizar tanto sufrimiento y esperanza? A medida que exploramos la vida de Espartaco, es esencial recordar que, a pesar de su fama, fue un hombre que enfrentó circunstancias extremas. La historia a menudo glorifica a sus protagonistas, pero detrás de cada héroe hay un ser humano con miedos y aspiraciones. ¿Qué pensarían Espartaco y sus seguidores si pudieran ver cómo su historia ha sido contada y reinterpretada a lo largo de los siglos? En última instancia, la identidad de Espartaco, el gladiador, el líder y el héroe, sigue siendo un enigma. Su vida y legado nos enseñan que la historia es a menudo más compleja de lo que parece. Las verdades y las mentiras se entrelazan, creando una narrativa rica en matices. ¿No es esa la esencia de la historia misma? Mientras reflexionamos sobre la figura de Espartaco, nos encontramos con preguntas que perduran. ¿Qué podemos aprender de su lucha? ¿Y cómo podemos aplicar esas lecciones en nuestro mundo actual? La historia de Espartaco no solo es un relato de resistencia, sino también un recordatorio de que la búsqueda de la libertad es un viaje eterno, lleno de desafíos y sacrificios. Así que, a medida que cerramos este capítulo sobre Espartaco, recordemos que su historia no termina aquí. Cada uno de nosotros tiene el poder de continuar su legado, luchando por la justicia y la igualdad en nuestras propias vidas. ¿Quién sabe? Tal vez todos llevamos un poco de Espartaco dentro de nosotros, esperando el momento adecuado para levantarnos y luchar por lo que es justo. ¿Qué secretos guarda la historia de un hombre que se atrevió a desafiar al Imperio Romano? Julio César, un líder militar y político sin par, dejó una huella imborrable en la historia. Sin embargo, hay un misterio que ha perdurado a lo largo de los siglos: el manuscrito perdido de Julio César sobre Britania. Pero, ¿qué contenía realmente este texto y por qué es tan importante? La historia de César en Britania se remonta a sus campañas en el siglo I a.C. En esos tiempos, Britania era un territorio desconocido para muchos romanos, lleno de tribus guerreras y culturas desconocidas. César, en su afán por expandir su imperio, decidió cruzar el Canal de la Mancha y documentar sus experiencias. Pero, ¿por qué se perdió esta obra literaria? ¿Qué llevó a que un texto tan crucial cayera en el olvido? Los relatos de César sobre Britania son fundamentales para entender no solo su estrategia militar, sino también la percepción romana de los pueblos celtas. En sus escritos, César describía las costumbres, el entorno y las tácticas de guerra de los británicos. Sin embargo, a pesar de su relevancia, el manuscrito nunca fue encontrado. ¿Podría ser que este texto fuera destruido intencionadamente o simplemente se perdió en el transcurso del tiempo? Existen teorías sobre el destino de este manuscrito. Algunos historiadores sugieren que, tras la muerte de César, sus enemigos podrían haber querido borrar cualquier registro que lo exaltara o lo hiciera parecer más grande de lo que era. Pero, ¿quién se atrevería a destruir una parte tan importante de la historia? La política en Roma era despiadada, y en aquellos días cualquier cosa era posible. Otra hipótesis sugiere que el manuscrito podría haber quedado en manos de sus aliados, quienes, tras la caída de César, no vieron la necesidad de preservar sus escritos. En un periodo de inestabilidad política, las prioridades cambiaron, y lo que antes fue considerado valioso podría haber sido desechado. ¿Qué otros documentos perdimos en el caos de aquellos tiempos? La historia está llena de pérdidas irreparables. Además, el contexto de la época también juega un papel importante. La Biblioteca de Alejandría, uno de los mayores tesoros de conocimiento del mundo antiguo, fue destruida en varias ocasiones, lo que resultó en la pérdida de innumerables obras.
Es posible que el manuscrito de César haya sido víctima de sucesos similares, ya que los conflictos y las guerras arrasaron con el legado de muchos. Pero, ¿qué habría revelado este manuscrito si hubiera llegado a nuestros días? Algunos expertos creen que las descripciones de César sobre Britania habrían proporcionado una visión más rica y matizada de sus habitantes y su cultura. ¿Qué pensarían los romanos si hubieran podido leer sobre las tradiciones celtas, sus leyendas y su resistencia frente a la invasión? La literatura de César podría haber cambiado nuestra comprensión del mundo antiguo. El legado de César en Britania no se limita a sus palabras. Sus campañas sentaron las bases para la conquista romana de la isla, que se produciría años después. Sin embargo, su visión personal de esos primeros encuentros se perdió para siempre. ¿Cómo habría influido esto en la manera en que los romanos percibieron a los británicos en el futuro? También hay que considerar el impacto que la pérdida del manuscrito ha tenido en la historiografía. La falta de una narrativa directa nos deja con relatos de terceros, que pueden estar llenos de sesgos y malentendidos. Sin el testimonio de César, nos queda preguntarnos cuántas verdades sobre Britania nunca conoceremos. ¿Acaso la historia está condenada a ser contada por los vencedores, mientras los perdedores quedan en el olvido? La búsqueda de este manuscrito perdido se ha convertido en una especie de santo grial para los historiadores. Muchos han intentado rastrear pistas en textos posteriores o en documentos contemporáneos, pero hasta ahora sin éxito. ¿Qué otros secretos podría develar este misterioso manuscrito si alguna vez se encontrara? La posibilidad de descubrir nuevas información sobre César y su visión de Britania sigue siendo un sueño para los investigadores. Pero más allá de la historia de César, este misterio también nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la memoria histórica. ¿Cuántos otros documentos han desaparecido sin dejar rastro? La historia está llena de vacíos que nos hacen cuestionar la veracidad de lo que creemos saber. La historia no es solo una sucesión de hechos, sino un relato en constante construcción, lleno de sombras y misterios. Así que, la próxima vez que pienses en Julio César, recuerda que detrás de su figura emblemática hay un manuscrito perdido que podría haber cambiado nuestra comprensión de un mundo antiguo. La historia de Britania, tal como la vio César, permanece oculta en las brumas del tiempo, dejando solo preguntas sin respuesta. ¿Qué otros secretos se esconden en el pasado, esperando a ser descubiertos? La búsqueda de la verdad histórica nunca termina, y quizás algún día, el manuscrito de César resurja para iluminar un capítulo olvidado de nuestra historia. Las carreteras romanas son un legado impresionante que ha perdurado a lo largo de los siglos. Pero, ¿cómo lograron los romanos construir y mantener estas vías tan notables en una época sin la tecnología moderna que conocemos hoy? La precisión y durabilidad de estas carreteras son un verdadero enigma. ¿Qué métodos utilizaron para asegurar que sus caminos fueran rectos y resistentes, incluso en terrenos difíciles? Primero, es importante entender que estas vías no eran simples caminos de tierra. Eran estructuras elaboradas que incluían capas de grava, piedras y, en algunos casos, pavimento de losas. La clave para su longevidad radicaba en la cuidadosa planificación. ¿Cómo sabían los romanos la mejor ruta? Utilizaban un sistema de planificación que incluía la observación del paisaje y la medición precisa de distancias. Pero, ¿quiénes eran los responsables de estas tareas? Los ingenieros romanos, conocidos como agrimensores, eran los encargados de trazar las carreteras. Con herramientas simples pero efectivas, podían medir distancias y ángulos. ¿Te imaginas usar una vara y un cuchillo para marcar el terreno? Sin embargo, su trabajo no terminaba ahí. Una vez trazada la ruta, comenzaba la fase de construcción, que requería un gran esfuerzo y mano de obra. Pero, ¿de dónde obtenían toda esa mano de obra? Los romanos movilizaban tanto a soldados como a trabajadores locales. En muchos casos, los legiones eran responsables de la construcción de las carreteras. Este proceso no solo facilitaba el movimiento de tropas, sino que también incentivaba el comercio y la comunicación en el vasto imperio. Pero, ¿cómo lograban mantener estas vías en tan buen estado a lo largo de los años? El mantenimiento era esencial. Las carreteras eran regularmente patrulladas y reparadas. Se organizaban grupos de trabajadores que se encargaban de limpiar los desagües y reparar los baches. Pero, ¿cuán sofisticados eran estos desagües? Los romanos diseñaron sistemas de drenaje ingeniosos que evitaban la acumulación de agua, lo que era crucial para la durabilidad del camino.
¿Te has preguntado alguna vez si había algo más detrás de la construcción de estas infraestructuras? Además de su funcionalidad, las carreteras romanas tenían una dimensión simbólica. Eran una forma de demostrar el poder del imperio, conectando diversas regiones bajo un solo gobierno. ¿Qué pasaba si alguien decidía desviar una carretera? Eso podría interpretarse como un desafío a la autoridad romana. Así, las carreteras no solo eran caminos, sino también símbolos de control y cohesión. Pero, ¿dónde estaba la verdadera innovación? Muchos se preguntan si había algún secreto en la técnica de construcción. Uno de los aspectos más destacados era el uso de un material llamado opus caementicium, un tipo de hormigón que permitía crear estructuras extremadamente resistentes. Este material fue fundamental en la construcción de puentes y arcos que acompañaban a las carreteras. ¿Te imaginas la sorpresa de los ingenieros modernos al descubrir cómo los romanos lograron construir con tan poca tecnología? Además, los romanos eran expertos en el uso de la topografía. Sabían cuándo construir puentes, cuándo hacer túneles y cuándo desviar una carretera para evitar terrenos difíciles. Este conocimiento les daba una ventaja significativa. Pero, ¿qué secretos se esconden en las técnicas de medición que utilizaban? Sus métodos de nivelación eran tan precisos que algunas carreteras aún se pueden seguir hoy en día. A medida que el imperio se expandía, también lo hacían las carreteras. ¿Sabías que al final del Imperio Romano, se estima que había más de 400.000 kilómetros de estas vías? Desde Roma hasta las fronteras más lejanas, las carreteras romanas unieron un vasto territorio. Pero, ¿cómo lograron que las caravanas y los viajeros se sintieran seguros en estas rutas? Para garantizar la seguridad, los romanos establecieron estaciones de descanso, conocidas como mansiones, a lo largo de las carreteras. Estas estaciones ofrecían refugio, comida y a menudo caballos de relevo. Pero, ¿qué pasaba si alguien intentaba aprovecharse de los viajeros? Las legiones estaban siempre al tanto de la seguridad en las carreteras, actuando rápidamente para mantener el orden y proteger a quienes transitaban. La red de carreteras romanas no solo facilitó el movimiento de tropas, también transformó el comercio y la economía. Las mercancías podían viajar grandes distancias en un tiempo relativamente corto. ¿Te imaginas cómo esto cambió la vida de las personas en ese tiempo? Las carreteras permitieron el intercambio cultural y económico, enriqueciendo a las diversas regiones del imperio. En última instancia, el legado de las carreteras romanas nos hace reflexionar sobre la increíble capacidad de planificación y ejecución de esta civilización. Pero, ¿qué nos dice esto sobre su comprensión de la ingeniería y la infraestructura? Nos muestra que, a pesar de las limitaciones tecnológicas, los romanos poseían un ingenio y determinación que les permitieron dejar una huella imborrable en la historia. Así, al recorrer las antiguas rutas romanas hoy, no solo estamos caminando sobre piedras y tierra, estamos pisando la historia, el ingenio y el esfuerzo de un imperio que supo conectar culturas y territorios de una manera que aún admiramos. ¿Cuántos secretos más guardan estas carreteras bajo su superficie? Solo el tiempo y la arqueología podrán revelarlos. ¿Quién no ha sentido una mezcla de fascinación y curiosidad al pensar en los laberintos subterráneos de Roma? Estos oscuros y misteriosos pasajes han sido objeto de innumerables teorías y leyendas, pero ¿cuál es realmente su función? Desde acueductos hasta criptas, ¿qué secretos encierran? A lo largo de la historia, los romanos fueron maestros en la construcción y la ingeniería. Sin embargo, cuando se trata de sus laberintos subterráneos, la pregunta persiste. ¿Fueron estas estructuras meramente funcionales o tenían un propósito más profundo? Algunos sugieren que eran vitales para el sistema de agua de la ciudad, permitiendo que el suministro fluyera de manera eficiente. Pero, ¿podrían haber tenido un uso ceremonial o espiritual? Los arqueólogos han encontrado vestigios de templos y espacios rituales en las profundidades de Roma. Es posible que los laberintos sirviesen como lugares de culto, donde se llevaban a cabo ceremonias secretas. Las sombras que danzan en sus paredes pueden contar historias de dioses, rituales y creencias que han desaparecido con el tiempo, o quizás eran refugios para aquellos que buscaban escapar del riguroso control romano. La red de túneles es tan extensa que algunos investigadores creen que incluso podían conectar diferentes edificios importantes de la ciudad. Pero, ¿cuál sería la razón para tal complejidad? ¿Era una estrategia militar? ¿Una forma de movimiento secreto de los líderes romanos?
o simplemente una manera de vivir en un mundo tan convulso. Además, no podemos ignorar los rumores sobre criaturas que merodeaban en las profundidades de estos laberintos. Historias de bestias y espíritus que habitaban en la oscuridad. ¿Podrían estas leyendas haber sido creadas para desviar la atención de lo que realmente sucedía bajo tierra? La mente romana siempre ha estado llena de imaginación, y los relatos de misterios ocultos han perdurado a lo largo de los siglos. Examinando la estructura de estos laberintos, también nos preguntamos, ¿cómo lograron los romanos construir tales obras maestras con tecnologías aparentemente limitadas? Las técnicas de construcción de este antiguo imperio siguen asombrando a ingenieros y arquitectos modernos. ¿Cuáles eran los secretos detrás de sus habilidades? Es fascinante pensar que, bajo las bulliciosas calles de Roma, existía un mundo completamente diferente. Un laberinto de pasillos que albergaba tanto la vida cotidiana como lo sobrenatural. Pero, ¿por qué algunos pasajes permanecen en la oscuridad mientras otros han sido olvidados por completo? Tal vez sea una mezcla de abandono y el paso inexorable del tiempo que ha sellado sus secretos. Los romanos también eran conocidos por su amor a la guerra y la conquista. ¿Acaso estos laberintos fueron utilizados como refugios para soldados o como escondites para tesoros? Imagina un general romano huyendo de sus enemigos, encontrando un túnel que lo lleva a la seguridad. La posibilidad de que estos pasajes hayan sido utilizados para la estrategia militar añade otra capa de intriga a su historia. Sin embargo, la historia de los laberintos subterráneos no se detiene solo en su construcción y uso. También surgen preguntas sobre su mantenimiento. ¿Quién se encargaba de limpiar y restaurar estos pasajes? Y, si habían sido utilizados para rituales, ¿cómo se aseguraban de que los espacios permanecieran sagrados y funcionales? Desde el tiempo de los romanos hasta hoy, la fascinación por los laberintos de Roma ha perdurado. Un gran número de turistas se adentra en sus túneles, buscando respuestas, aunque muchos nunca las encuentren. ¿Es el misterio lo que atrae? ¿La posibilidad de descubrir algo que ha permanecido oculto durante siglos? Mientras exploramos la rica historia de estos laberintos, surge otra pregunta. ¿Qué descubrimientos arqueológicos aún están por venir? Con cada excavación, los arqueólogos desentierran pistas que podrían cambiar nuestra comprensión de la antigua Roma. Tal vez un día, la verdad detrás de estos laberintos se revelará por completo. No obstante, lo que queda claro es que estos túneles han dejado una marca indeleble en la historia. La mezcla de utilidades prácticas y significados ocultos ha hecho que su estudio sea un campo fascinante. ¿Se convertirán en un símbolo de la grandeza y los secretos de Roma para las futuras generaciones? Así, el enigma de los laberintos subterráneos de Roma perdura, alimentando la curiosidad y la imaginación de todos aquellos que se aventuran a descender a sus profundidades. A medida que seguimos explorando estos misterios, es posible que nunca lleguemos a entender completamente su propósito. Pero, ¿acaso no es esta incertidumbre lo que hace que la historia sea aún más intrigante? En última instancia, estos pasajes subterráneos son un recordatorio de que, aunque la luz brille sobre la superficie de la historia, siempre hay sombras que guardan secretos esperando ser descubiertos. Y tal vez, en esos oscuros laberintos, encontramos no solo la historia de Roma, sino también un reflejo de nuestra propia búsqueda de conocimiento y verdad. El mapa del mundo romano ha sido un misterio que ha intrigado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Cuál era la verdadera extensión de los territorios que dominaba el Imperio Romano? A medida que exploramos este tema, nos encontramos con una serie de preguntas fascinantes que revelan la complejidad de su conocimiento geográfico. Primero, es importante entender que el Imperio Romano no solo abarcaba Italia, sino que se extendía a través de 3 continentes: Europa, África y Asia. Pero, ¿cómo lograron los romanos cartografiar y comprender tan vastas áreas? A través de antiguos textos como los de Estrabón y Ptolomeo, sabemos que los romanos tenían acceso a información de exploradores y comerciantes que viajaban a regiones remotas. Sin embargo, ¿hasta qué punto era precisa esta información? Los romanos eran maestros en la ingeniería y la construcción, lo que les permitió crear una red de carreteras que facilitaba el comercio y el movimiento de tropas. Pero, ¿acaso estas carreteras eran solo caminos? En realidad, también eran herramientas de geografía.
Al construir y trazar rutas, los romanos adquirieron un conocimiento más profundo del terreno que abarcaban. ¿Cuánto influyó esto en sus mapas? Las representaciones del mundo romano variaban según la época y el autor. Por ejemplo, el famoso mapa de Ptolomeo, que databa del siglo II, mostraba un mundo dividido en regiones, pero con muchas áreas aún en blanco. ¿Por qué existían estos vacíos en la cartografía romana? La respuesta puede estar en la falta de exploración y la resistencia a aceptar información de culturas consideradas bárbaras. Una de las características más intrigantes de la cartografía romana era su enfoque en las ciudades más que en el paisaje natural. Las ciudades eran los centros de poder y comercio, y su representación en los mapas era fundamental. Pero, ¿cómo se representaban estas ciudades? Los romanos utilizaban símbolos y escalas que, aunque rudimentarios, eran efectivos para transmitir la importancia de cada lugar. La escala de sus mapas también era un tema de debate. ¿Realmente los romanos comprendían la proporción de las distancias? A veces, los mapas eran más simbólicos que precisos, lo que lleva a la pregunta, ¿la precisión era realmente su objetivo, o había un propósito más político detrás de estas representaciones? Quizás, al mostrar su vasto imperio, buscaban impresionar a sus ciudadanos y a sus enemigos por igual. Un aspecto poco conocido es cómo los romanos utilizaron la astronomía para mejorar su conocimiento geográfico. Al observar las estrellas y los cuerpos celestes, podían determinar su posición en el mundo. ¿Qué tan avanzado era su conocimiento astronómico? Esto les permitió navegar en el mar Mediterráneo con mayor eficacia, pero la pregunta persiste, ¿cómo afectó esto a su cartografía terrestre? Los romanos también se enfrentaron a un gran desafío: los límites de su imperio. A medida que se expandían, se encontraban con culturas y territorios que no estaban bien documentados. ¿Cómo se adaptaron a esto? Lo hicieron mediante la incorporación de conocimientos de los pueblos conquistados, aunque a menudo lo hacían de manera selectiva, eligiendo lo que les convenía. Esto planteaba una pregunta crucial: ¿cuánto de la geografía romana era realmente original y cuánto se basaba en la sabiduría de otros? La curiosidad romana sobre el mundo no solo se limitaba a la geografía física. También estaban interesados en la cartografía conceptual, donde representaban ideas y mitos a través de mapas. ¿Qué papel jugaban estas representaciones en su cultura? Eran una forma de entender su lugar en el universo, reflejando tanto su dominio como sus ansiedades sobre lo desconocido. Con el tiempo, la caída del Imperio Romano llevó a un estancamiento en el conocimiento geográfico en Europa. ¿Qué pasó con los mapas romanos tras su colapso? Muchos se perdieron, y los saberes se fragmentaron. Sin embargo, algunas de sus técnicas y representaciones sobrevivieron en el mundo medieval, lo que plantea otra cuestión. ¿Cómo influyeron los romanos en la geografía de las civilizaciones posteriores? Los descubrimientos arqueológicos han revelado que los romanos utilizaban mapas en su vida cotidiana, desde la planificación de ciudades hasta las campañas militares. Estos mapas eran esenciales, pero ¿qué tan accesibles eran estos mapas para la población general? Es probable que solo los élite tuvieran acceso a ellos, lo que sugiere que el conocimiento geográfico también era una herramienta de poder. Al final, el legado de la cartografía romana es un testimonio de su ingenio. ¿Qué nos enseñan estos mapas sobre la mentalidad de los romanos? Nos muestran un imperio que, aunque vasto y poderoso, era también consciente de sus limitaciones y de lo que había más allá de sus fronteras. Esta comprensión del mundo, aunque imperfecta, fue un primer paso hacia la geografía moderna. Así que, al reflexionar sobre el mapa del mundo romano, es fundamental recordar que no solo eran líneas y símbolos en una hoja de papel. Eran reflejos de una civilización que se esforzaba por entender su entorno, adaptarse a él y, en última instancia, dejar una huella indeleble en la historia. Con cada mapa, los romanos trazaron no solo su territorio, sino también su legado. La Novena Legión Hispana es uno de esos enigmas que han fascinado a historiadores, arqueólogos y aficionados a la historia por igual. ¿Qué fue de esta legión que alguna vez fue un pilar del poder militar romano en la península ibérica? Su historia es un laberinto de teorías y especulaciones. ¿Realmente desapareció en una batalla que nunca se documentó o fue disuelta en secreto por órdenes imperiales?
Los romanos eran conocidos por su organización militar y sus legiones eran consideradas la columna vertebral de su imperio. La novena legión hispana, también conocida como la Legión Hispana, tuvo un papel destacado en la conquista de Britania, pero a finales del siglo I su historia se vuelve borrosa. ¿Por qué, tras haber sido tan influyentes, desaparecieron de las crónicas históricas? ¿Fue un destino trágico o un retiro astuto? Una de las teorías más intrigantes sugiere que la novena legión se perdió en la batalla de los bosques de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas fueron aniquiladas por las tribus germánicas en el año 9 de nuestra era. Pero es posible que la novena legión, lejos de ser derrotada, simplemente se convirtiera en parte del paisaje histórico, disolviéndose entre las sombras de la guerra. La falta de documentos que certifiquen su destino ha alimentado aún más el misterio. Otra interpretación plantea que la legión pudo haber sido enviada a otras regiones del imperio, perdiendo así su identidad original. Es posible que sus soldados se mezclaran con otras legiones y su legado se diluyera en la vasta máquina militar romana. Esta teoría pone de manifiesto la flexibilidad del ejército romano y su capacidad de adaptación. Sin embargo, la ausencia de referencias posteriores a la novena legión plantea un enigma aún mayor. Algunos historiadores argumentan que la novena legión nunca desapareció por completo, sino que simplemente cambió de nombre o se reorganizó en una nueva estructura. Pero, ¿por qué, entonces, no hay registros claros de esta transformación? Esta falta de evidencia ha llevado a cuestionar la fiabilidad de las fuentes históricas, y si la novena legión fue víctima de un silencio deliberado por parte de los líderes romanos. En el contexto de la historia romana, la desaparición de una legión no era algo inusual. A menudo, las legiones eran disueltas o retiradas por razones políticas o estratégicas. Pero, ¿podría haber sido el caso de la novena legión que su disolución fue el resultado de un conflicto interno? La política en Roma estaba llena de intrigas, y es tentador imaginar que su destino estuvo vinculado a luchas de poder en la cúspide del imperio. La historia de la novena legión también podría estar relacionada con la resistencia de los pueblos celtas y germánicos. ¿Acaso su desaparición fue provocada por la feroz resistencia de estas tribus que luchaban por su independencia? Este escenario nos invita a reflexionar sobre el impacto que la resistencia local tuvo en el avance del imperio, un aspecto que a menudo se pasa por alto en las narrativas más tradicionales. Algunos relatos mencionan que la novena legión fue enviada a la isla de Britania para sofocar revueltas. Pero, ¿enfrentaron un destino aún más oscuro en tierras extranjeras? Las batallas en esta región fueron brutales y, a menudo, los soldados romanos se encontraban en situaciones desesperadas. El riesgo de ser capturados o muertos en combate era constante, y es posible que la novena legión se haya enfrentado a su fin en una de estas contiendas. La falta de evidencia sobre su desaparición ha llevado a muchos a especular sobre su destino. Algunos investigadores creen que el silencio sobre la novena legión podría estar vinculado a un intento de borrar su existencia por parte de los historiadores romanos. ¿Acaso el imperio quería ocultar una derrota vergonzosa? Esta teoría sugiere que la historia fue manipulada para mantener la imagen de invulnerabilidad de Roma. Y si consideramos el papel de los ejércitos en la propaganda del imperio, es fácil entender cómo la desaparición de una legión podría haber sido conveniente para los líderes romanos. En una época en la que la imagen del poder era crucial, el silencio sobre la novena legión podría haber sido una estrategia para evitar cuestionamientos sobre la fortaleza del imperio. Pero, más allá de las especulaciones, uno se pregunta, ¿qué legado dejó realmente la novena legión? Aunque su destino final sigue siendo un misterio, su historia resuena a través de los siglos. ¿Podrían sus soldados haber sido recordados como héroes en sus comunidades, incluso después de haber desaparecido de los registros oficiales? La historia de la novena legión invita a explorar temas de identidad, lealtad y resistencia. En la búsqueda de respuestas, es fundamental recordar que la historia está llena de vacíos y silencios. La novena legión hispana es un recordatorio de lo que se pierde cuando no se documenta, y cómo, a veces, el silencio puede ser más elocuente que las palabras. La ausencia de registros claros sobre su destino nos recuerda la fragilidad de la memoria histórica y cómo ciertos capítulos pueden ser relegados al olvido.
Así que, cada vez que pensemos en la Novena Legión, recordemos que su historia es un reflejo de un pasado complejo y multifacético. Su misterio continúa desafiando nuestra curiosidad y nos invita a seguir investigando, a no dejar ningún rincón de la historia sin explorar. La desaparición de la Novena Legión Hispana es un enigma que nos anima a cuestionar, investigar y, sobre todo, a nunca dejar de buscar respuestas en los pliegues del tiempo. A lo largo de los siglos, el Imperio Romano ha dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre su legado? La fascinación por este imperio no solo radica en sus conquistas, sino también en los misterios que aún nos rodean. ¿Por qué es tan intrigante la idea de sus secretos perdidos? La historia está llena de enigmas que nos invitan a investigar y cuestionar, y es precisamente en esos misterios donde encontramos la esencia de lo que significa ser humano. A medida que reflexionamos sobre el vasto imperio, surge una pregunta esencial. ¿Qué es lo que realmente ocurrió con sus grandes figuras y eventos? Desde la enigmática desaparición de la tumba de Nerón hasta la misteriosa historia de la Novena Legión Hispana, cada relato nos ofrece un atisbo de un pasado que parece estar siempre al alcance, pero nunca completamente revelado. ¿Cómo es posible que el fuego que arrasó Roma en el año 64 de Cristo todavía despierte dudas sobre su origen? La historia oficial nos dice que fue un accidente, pero muchos se preguntan si en realidad fue un acto deliberado. Otro enigma cautivador es la desaparición de Palmira, una ciudad que en su apogeo fue un crisol de culturas. ¿Cómo pudo una metrópoli tan rica y vibrante caer en el olvido? La respuesta podría estar en la fragilidad de la memoria colectiva y cómo las historias se desvanecen con el tiempo. Cada ciudad tiene sus secretos. Pero Palmira nos recuerda que el silencio puede ser tan poderoso como el ruido de la historia. Al considerar el papel de los emperadores, nos enfrentamos a otro misterio. ¿Qué motivaciones ocultas guiaron a personajes como Tiberio en sus decisiones más drásticas? La muerte de Germánico, por ejemplo, plantea la inquietante posibilidad de un envenenamiento. ¿Cuánto podemos confiar en las narraciones de la historia escrita por los vencedores? Cada figura histórica tiene su propia narrativa, y a menudo esas narrativas ocultan más de lo que revelan. El Coliseo, un símbolo de la grandeza romana, también esconde un laberinto de secretos. ¿Qué misterios se esconden en sus profundidades? Los pasadizos subterráneos podrían haber albergado rituales oscuros o prácticas de entretenimiento que nunca conoceremos por completo. La historia del Coliseo no es solo la historia de un edificio, sino de un imperio que utilizó el espectáculo como una herramienta de control social. Más allá de los muros de Roma, el tesoro de Alarico se convierte en otro enigma fascinante. ¿Dónde se encuentra el oro que fue saqueado y que sigue perdido en la bruma del tiempo? La búsqueda de este tesoro perdido resuena con la eterna esperanza de que a veces el pasado puede ser recuperado, aunque con cada búsqueda, el misterio se vuelve más profundo. Las carreteras romanas, conocidas por su precisión y durabilidad, nos llevan a cuestionar cómo lograron tal hazaña con la tecnología de su tiempo. ¿Qué conocimientos perdidos poseían los romanos que les permitieron construir infraestructuras que aún hoy son admiradas? A menudo subestimamos la inteligencia de civilizaciones pasadas, y este misterio nos recuerda que hay mucho por descubrir. La identidad de Espartaco, el gladiador rebelde, también despierta el interés. ¿Quién fue realmente y qué motivaciones lo llevaron a liderar una de las revueltas más notables de la historia? Las historias de héroes y villanos son complejas, y Espartaco es un recordatorio de que la verdad puede ser tan esquiva como el viento. El simbolismo en el arte romano imperial ofrece otro campo fértil para la especulación. ¿Qué mensajes secretos se ocultan en estatuas y frescos? Cada imagen podría contar una historia que va más allá de lo evidente, revelando pensamientos y creencias que, en muchos casos, han sido olvidados. Es posible que las obras de arte no solo sirvan como representación visual, sino como un medio para comunicar ideas subversivas. No podemos olvidar los rituales de deificación de los emperadores. ¿Qué prácticas místicas se llevaban a cabo en esos cultos imperiales? La conexión entre lo divino y lo terrenal es un tema recurrente en muchas culturas. Y en Roma, la deificación de los emperadores planteó preguntas sobre el poder y la espiritualidad que aún resuenan en la actualidad.
A medida que cerramos este viaje a través de los misterios del Imperio Romano, es fundamental preguntarnos, ¿qué impacto tienen estos enigmas en nuestra comprensión de la historia? La historia no es solo una serie de eventos, sino un tejido complejo de narrativas, mitos y realidades. Cada misterio que exploramos nos invita a reflexionar sobre nuestras propias creencias y a cuestionar lo que creemos saber. El Imperio Romano, con su grandeza y sus secretos, nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es una aventura interminable. La historia está llena de sombras, y es en esos rincones oscuros donde encontramos la luz de la curiosidad. Al final, cada uno de nosotros es un explorador, buscando respuestas a preguntas que quizás nunca obtendremos, pero que nos enriquecen y nos mantienen vivos en nuestra búsqueda de verdad.